Propiedades reológicas. Buenos días. Bueno, acá estamos en una nueva clase. Ahora vamos a hablar de propiedades reológicas. El nombre suena raro y ustedes podrían preguntar ¿de qué se tratan las propiedades reológicas? Bueno, las propiedades reológicas son lo que estudian la deformación y el movimiento de los fluidos bajo un esfuerzo. Es una ciencia que estudia eso. Ahora, básicamente, ¿qué es la deformación y el flujo de un fluido, de una sustancia bajo el esfuerzo, bajo un esfuerzo? Es el estudio del flujo de fluidos. Y estamos estudiando la propiedad más importante que tiene que ver en ello, que es la viscosidad. O sea, básicamente la reología es una ciencia que se dedica a estudiar la viscosidad de las distintas sustancias. Ahora bien, fijarse que hace mención a el esfuerzo. Y ahí tenemos que recordar una cuestión que hemos visto en la ley de Newton y que lo traigo a cotación de vuelta. Recuerden que un esfuerzo era la fuerza aplicada tangencialmente a una superficie, que sería una capita líquida, por supuesto, ¿no? Esto es una capa de líquido y yo aplico un esfuerzo cortante. ¿Qué quiere decir esfuerzo cortante? Que el vector norm de la superficie, es normal a la superficie, debe estar a 90 grados respecto del vector fuerza que se está aplicando aquí. Entonces, el módulo de la fuerza dividido en el área me daba el tau, que era el esfuerzo, fuerza por unidad de área, pero cortante. Bien, se define fluido como aquella sustancia que, bajo los efectos de un esfuerzo cortante, provoca una deformación continua. Tiene una deformación continua bajo los esfuerzos cortantes. ¿Esto qué quiere decir? Es lo que ustedes observan en un líquido. Una capa se desliza en otra si yo aplico un esfuerzo en una de ellas. Es decir, hay una deformación constante. Bien, entendido estos conceptos básicos, pasemos a lo que vamos a ver acá. ¿Para qué nos sirve esta ciencia? Bueno, esto es fundamental en la industria de procesos, piensen en cualquier proceso industrial, siempre hay flujo de fluidos. Por lo tanto, siempre hay bombas, hay cañerías, hay equipos, hay mezcladores, hay intercambiadores de calor, hay tanques. En definitiva, piensen en cualquier proceso industrial y siempre van a encontrar, por lo general, agua, que es el fluido más común. Después vamos a encontrar soluciones azucaradas, soluciones salinas, todo lo que ustedes se puedan imaginar, jugos de limón, jugos de caña de azúcar, digo porque es lo más próximo que tenemos a nuestro Tucumán. Pero piensen en la industria petroquímica, en la industria alimentaria, en cualquier parte, o las bebidas gaseosas, siempre van a tener soluciones que se van a mover por cañerías y equipos. Entonces, resulta fundamental conocer las propiedades de ese fluido respecto de cómo va a fluir por esas conducciones y esos equipos, para que yo pueda hacer el dimensionamiento adecuado y tener en cuenta estas propiedades. Porque va a suceder que ese fluido puede cambiar sus propiedades en el flujo de fluido. Por otra parte, en la elaboración de algunos productos específicamente yo necesito que tenga propiedades que sean determinadas, muy relacionadas con su viscosidad. Por ejemplo, un aceite, por ejemplo, una pintura. La pintura, recuerden que yo la adhiero sobre la pared, pero no debe escurrir. Recordemos que los aceites deben tener una viscosidad determinada para evitar la fricción o no entre piezas, y eso me va a definir el desgaste de los materiales. Por lo tanto, el estudio de la viscosidad es algo muy importante en cualquier proceso industrial. Recordemos nuestra ley de Newton. ¿Qué decía la ley de Newton? Bueno, la ley de Newton me indicaba que yo tenía un esfuerzo cortante, era directamente proporcional al gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad, recuerdan que era la velocidad que adquiría la capa respecto de la que sigue. Eso es, la diferencia de velocidad con respecto al eje Y, mientras que la velocidad está en la dirección X en coincidencia con la fuerza que estamos aplicando sobre esa sección de fluido. Entonces, ¿qué decía la ley de Newton? Que estaba definido como el flujo de cantidad de movimiento, que ya no vamos a repetir eso porque ya lo vimos, pero
el flujo de cantidad de movimiento o esfuerzo cortante tau, hay una proporcionalidad directa con esto que es el gradiente de velocidad, que también se conoce como velocidad de corte, y que la constante de proporcionalidad en este caso era la viscosidad, que es una característica del fluido y depende de la composición química y de las moléculas que componen a ese fluido. Bien, ¿cuándo un fluido se denomina newtoniano? Pues bien, un fluido se denomina newtoniano cuando cumple con esta relación. Exactamente, que a mayor tau, mayor deformación. A mayor tau, a medida que va creciendo tau, va creciendo la velocidad de corte o este valor. No olvidar que acá hay un signo menos, y ese menos venía de que esta derivada, este gradiente de velocidad, o sea, la variación de la velocidad con respecto al eje Y, de la velocidad X con respecto al eje Y, siempre va a ser negativo, porque a medida que yo incremento Y, va disminuyendo la velocidad. Por lo tanto, este gradiente, es importante que eso lo tengan muy en claro, esto, como en todas las propiedades de transporte, siempre es negativo y por lo tanto, para tener un flujo positivo de cantidad de movimiento, yo tengo que tener el signo menos adelante. Volvamos a nuestra ley de Newton y a los fluidos newtonianos. Bueno, hemos dicho que un fluido newtoniano es aquel que cumple con la ley de Newton. ¿Esto qué quiere decir? Que mantiene la proporcionalidad Esto quiere decir que hay una proporcionalidad, que yo, está costando dibujar con el lápiz, para ese esfuerzo tengo esta velocidad de corte. Si yo aumento mi esfuerzo, aumenta proporcionalmente la velocidad de corte. Esto en definitiva se transforma en la pendiente, ¿sí? La pendiente de la recta. Entonces, mu es la tau sobre menos la derivada de bx con respecto a y. Esto es constante si el fluido es newtoniano. Esto, repito, para un fluido newtoniano se va a verificar esto, ¿sí? Bien, continuando. ¿Qué va a suceder? ¿Qué quiere decir esto del esfuerzo cortante, la velocidad de corte y el esfuerzo cortante? Por ahí nos resulta un poco difícil imaginarnos esto en la práctica. ¿Cuándo aplico un esfuerzo cortante? Bueno, yo les voy a explicar una cuestión bastante sencilla para que nos ubiquemos con lo que es un esfuerzo cortante, con un ejemplo doméstico. Yo he traído acá la mini pimer que tengo en la casa para mostrarles que esta cuchilla que ustedes tienen acá, al moverse sobre el fluido, está aplicando casualmente un esfuerzo cortante, ¿sí? Y genera el gradiente de velocidad entre la velocidad del fluido que está sobre la cuchilla. Recuerden que si el fluido, la primera capa de fluido siempre se adhiere a la pared sólida. Entonces, la primera capa de fluido, la primera capa de moléculas, si queremos ser muy exquisitos, están adheridas acá y se mueven a la velocidad de la cuchilla. Y de allí en más, a medida que yo me voy alejando, van disminuyendo las velocidades de las distintas capas de líquido, ¿sí? Y ahí tengo el gradiente de velocidad. ¿Qué es lo que me dice esta ley? Si yo incremento la fuerza o incremento el gradiente de velocidad como quieran, va a incrementarse el esfuerzo cortante proporcionalmente. Eso es lo que quiere decir. Esto es importante que lo entiendan, pero no cambia, o sea, yo incremento el esfuerzo cortante, incremento la velocidad de corte, pero no cambia la viscosidad del líquido. Si yo lo que tuviera fuera agua, en este vasito puedo poner agua, acá tengo un poco de agua que de paso tomamos, yo pongo un poco de agua acá, pongo mi cuchilla, ¿sí?
la cuchilla, lo que yo estoy diciendo, para una determinada velocidad, esto además se va a generar un movimiento del fluido, por supuesto, porque va a ir adquiriendo la velocidad. Lo que ustedes están viendo que el fluido tiende a moverse es porque todas las capas van tendiendo a adquirir la velocidad que tiene el rotor, la cuchilla, ¿sí? Por supuesto que siempre las capas que estén más alejadas van a estar a menos velocidad y ahí yo tengo el gradiente. Repito de vuelta, si yo, bueno, esto por supuesto que sí funciona, les digo, ¿no? Así funciona y yo lo puedo tener allí, pero no es lo que me interesa ahora darles una clase de cocina, sino mostrarles básicamente cómo este fluido, que es el agua, que es un fluido newtoniano además, va a tener ese esfuerzo cortante aplicado y se produce el gradiente de velocidad en las distintas capas. Bueno, eso que estamos mostrando allí no necesariamente siempre se va a cumplir. Y piensen en lo siguiente. Cuando ustedes preparan algunos tipos de alimentos, por ejemplo, una mayonesa o algunas sustancias, cuando ustedes van cambiando la velocidad, por ejemplo, una licuadora, que esta mini primer no tenía la posibilidad de modificar velocidades, pero si yo voy modificando la velocidad, se nota que el fluido que estamos batiendo, mezclando, licuando, modifica sus propiedades, se vuelve o como más viscoso. Hay un error acá y es importante que lo mencionemos entre viscosidad y densidad porque la gente tiende a decir más denso. Denso era masa por unidad de volumen. Viscosidad es la facilidad que tiene un fluido para escurrir, que se mide con un viscosímetro, que es, a su vez, ¿se acuerdan que lo han visto en Física 2, los ensayos, que es un equipo que mide con la velocidad que cae, que escurre un líquido, ¿sí? Entonces, creo que lo han hecho con aceite, o han determinado una esferita de metal que cae en el seno del aceite, no sé con qué viscosímetro lo habrán hecho, pero en definitiva lo que yo estoy evaluando es cómo escurre el líquido. Entonces, hay un error en decir que si yo estoy aplicando la licuadora se vuelve más denso, no, se vuelve más viscoso. O, en contraposición, podría suceder que el fluido se vuelva menos viscoso porque se pone, nosotros en tucumano decimos más chirle, más como aguachento, tratamos de decirlo de alguna manera, pero en realidad lo que estamos tratando de decir, ahora ustedes que saben fenómenos, es menos viscoso. Básicamente esa es la situación, ¿sí? Entonces, volvamos con nuestra idea. Entonces, ¿cómo yo podría representar esta situación? Bueno, un ejemplo más, ya que estamos acá, que se los estoy dando. ¿Qué sería un fluido newtoniano? ¿Cuáles serían los fluidos newtonianos? Bueno, los líquidos simples, soluciones, disolventes de bajo peso molecular, dispersiones macromoleculares, soluciones de polímeros que no interaccionan, pastas con bajo contenido, todas las bebidas, té, café, cerveza, vinos, las gaseosas, las soluciones azucaradas, la leche no concentrada. O sea, como ven, la gran mayoría de los fluidos son newtonianos, incluido el aceite, que por ser más viscoso no quiere decir que sea más que no sea un fluido newtoniano. Ahora bien, ¿cuál va a ser que si esos son todos los newtonianos, entonces quiénes son los no newtonianos? Bueno, tenemos una clasificación muy importante que son los independientes del tiempo, que son los que vamos a ver ahora, los dependientes del tiempo y los viscoelásticos. ¿Qué quiere decir que son independientes del tiempo? Esto también es un concepto importante. Quiere decir que la viscosidad, yo voy a aplicar el esfuerzo cortante y la viscosidad no debiera modificarse con el tiempo para un mismo esfuerzo cortante. A ver, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Esto es importante, son conceptos que pueden parecer complicados, pero no lo son. La viscosidad tiene distintas variables según lo que estamos viendo en esta clasificación. Yo puedo estar aplicando un esfuerzo cortante durante un cierto tiempo y la viscosidad cambia con el mismo esfuerzo cortante. ¿Se entiende? Entonces, si cambia la viscosidad con el esfuerzo cortante, no era lo que sucedía con el fluido newtoniano, que yo
aplicaba un esfuerzo cortante durante un tiempo que fuere y la viscosidad se mantenía constante. Independientemente que la viscosidad cuando incremente mi esfuerzo cortante, se incremente la velocidad de corte, que era lo que yo había visto en mi recta. A mayor tau, mayor velocidad de corte. No sé si esto queda claro. Volvamos a lo que queríamos explicar. Hay algunos fluidos que fluyen bajo determinado valor de esfuerzo de cizalla. Hay un umbral de fluencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el fluido no fluye hasta tanto no supere un cierto tau. Superado ese esfuerzo tau, yo me comporto ya de distintas maneras. Podría ser, si me comporto como un fluido newtoniano, voy a ser un fluido plástico o de Bingham. Hay otros fluidos que, excedido el umbral de fluencia, exhiben un flujo no lineal, que son los dilatantes con umbral de fluencia o los fluidos pseudoplásticos con umbral de fluencia. Veamos cuáles son estos. Esto lo que les estoy queriendo referir ahora es mucho más fácil verlo en una gráfica. A ver, lo que les quería decir recién era, acá tenemos los fluidos newtonianos. Acá tengo los fluidos newtonianos. ¿Qué me indicaba el fluido newtoniano? Que tengo a mayor tau, mayor esfuerzo de corte, mayor velocidad de corte. A mayor tau, mayor esfuerzo de corte, mayor velocidad de corte. Pero siempre proporcional con un tau, con un mu constante. Acá, en este caso, tengo la siguiente situación. Yo aplico un esfuerzo y no pasa nada, no hay ninguna deformación. Ese fluido se comporta como un sólido, hasta que para un cierto valor de esfuerzo ya se produce el deslizamiento de una capa sobre otra y me podría comportar como un fluido newtoniano, entonces me llamo fluido de Bingham o plástico ideal, o bien podría tener estos comportamientos que vamos a explicar ahora. ¿Qué quiere decir esta curva que está acá en violeta que corresponde al fluido pseudoplástico y qué quiere decir esta curva verde que corresponde al fluido dilatante? Que lo mismo va a suceder si yo tuviera umbral de fluencia. ¿Qué quiere decir primero esto? Que el fluido es pseudoplástico, ¿sí? Observen, ¿qué es lo que teníamos acá? Yo tenía la pendiente, en este caso, a ver que me ubico, acá, fijarse. Ahí tengo la pendiente, acá tengo la pendiente, acá tengo la pendiente. Sean generosos conmigo y entendiendo que esta es la recta tangente en ese punto. Observen cómo va a ir disminuyendo la pendiente en la medida que yo me voy avanzando, en la medida que ya va creciendo mi esfuerzo cortante. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, en este momento, a mayor esfuerzo a mayor tau, mi velocidad de deformación es menor. Entonces la viscosidad disminuye con el esfuerzo cortante. En esta curva 2, que corresponde a los fluidos dilatantes, el esfuerzo cortante aumenta y la velocidad de corte aumenta, o sea, la pendiente se hace cada vez más grande, con lo que la viscosidad crece. ¿Esto qué quiere decir? Yo aumento mi esfuerzo cortante y el fluido se vuelve cada vez más viscoso. ¿Se entiende la idea? En el otro caso, yo aumento el esfuerzo cortante, voy aumentando velocidades en mi licuadora y el fluido se vuelve más o menos viscoso de acuerdo a la situación. Eso es lo que sería un cambio en el esfuerzo cortante. ¿Sí? Bien, pasemos a la diapositiva siguiente. Bueno, ello tendría que haber representado. Esto se representa en esta ecuación. Para estos fluidos newtonianos independientes del tiempo, yo los puedo representar con una ecuación donde me queda
tau igual a menos k, donde k es el índice de consistencia, y dbx de y elevado a la n, índice de comportamiento reológico. Eso me está indicando que claramente, si el n es menor que 1, tengo un pseudoplástico, y si el n es mayor que 1, que es cuando va aumentando, va aumentando la viscosidad a medida que yo aumento el tau, entonces me va a dar un fluido dilatante. Y obviamente cuando tengo n igual a 1 se trata de un fluido de tipo newtoniano. Si yo tuviera un umbral de fluencia, a esa ecuación le debiera sumar un tau, ¿sí? A esa ecuación le debiera sumar el tau 0 acá. Tau 0, que es el que ustedes han visto en la diapositiva anterior, ¿sí? Acá, ese tau 0. Bien, acá en ningún momento yo les he explicado, entonces, volvamos a lo siguiente. Si yo tengo mi gráfica, estoy sin puntero, vamos a poner puntero. Si yo tengo mi gráfica, entonces, les decía, lo que tengo que representar acá es, si vos representás viscosidad en función de tau, puede ser que la viscosidad baje o puede ser que la viscosidad aumente. Esto siempre que sea independiente del tiempo. Eso tiene que quedar claro. Y un fluido newtoniano, la viscosidad es constante para todo tau. Eso es lo que tiene que quedar claro. No sé si con esta gráfica ustedes ya terminan de entender cómo funcionaría el tema de los fluidos. Después, la otra situación que tenemos es si mi fluido cambia su viscosidad con el tiempo, esto ya es otra situación, yo estoy aplicando un tau constante, esta es otra situación, si la viscosidad disminuye es una cosa y si la viscosidad aumenta es otra cosa. Entonces, yo aplico siempre el mismo esfuerzo cortante, es decir, yo estoy con la velocidad de la cuchilla de corte, estoy con una velocidad constante, ¿sí? Estoy con una velocidad constante, pero la viscosidad del líquido que está dentro es la que va cambiando. O sea, el esfuerzo que estoy aplicando es constante, pero la viscosidad es la que cambia en este caso. Y ahí ya depende del tiempo, no depende del esfuerzo. Es decir, como ven, hay una cantidad de situaciones que ameritan que estudiemos con gran nivel de detalle todo el tema de los líquidos, ¿sí? De los fluidos y las propiedades reológicas. Bueno, acá tienen las gráficas que les estaba explicando, algunos ejemplos de fluidos dilatantes. Y acá les muestro un videito para que ya que lo tienen, cómo funciona esta solución. Fijarse que esa es maicena con agua y todo lo que yo puedo hacer en esa solución y aparentemente se comporta como un sólido. Así que yo hasta ahí podría decir esa mezcla se comporta como un sólido, pero no es un sólido. Es un fluido que escurre. Entonces, bueno, ahí ya empezamos con algunas dudas. Fijarse que de acuerdo a como yo como hice el esfuerzo, lo puedo manipular. Incluso pueden ver, bueno, ahí lo estamos secando con un paño y después lo saco porque en realidad lo que yo voy a tener es la maicena prácticamente seca, ¿sí? Bien, esto que están viendo acá es para que se den cuenta cómo las propiedades del fluido son distintas de acuerdo al esfuerzo que estamos haciendo, ¿sí?
tiene la capacidad de comportarse como un sólido prácticamente ante ese impacto de una gomita, de una pelotita de goma. ¿Sí? Bien, esto es como bastante interesante de tratar de comprender. Esto es un fluido, pero fíjense qué comportamiento tan extraño como fluido. Pero, ¿ven? Si yo la dejo en un cierto punto, se hunde. ¿Ah? Bien, estos son fluidos que tienen comportamiento bastante más complejo. Bien, acá tienen otro para que se diviertan un rato y vean cómo la gente puede divertirse con esto. Esto no me acuerdo en qué facultad lo han hecho de Estados Unidos, pero algún profesor con onda decidió hacer esto para mostrar cómo se pueden divertir en este tema. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, esta solución, por supuesto, que tiene características muy particulares, pero si se quedan un tiempo, va a ceder al esfuerzo y se va a hundir. ¿Ven? ¿Qué es lo que sucede? Si yo me quedo, me hundo. Entonces depende del tiempo en el cual estamos interactuando haciendo el esfuerzo cortante, ¿sí? Así que bueno, interesante. Estos videos les creo que los tienen puesto en la página, así que los van a poder ver. Bien. Continuemos con nuestra presentación. Entonces, en definitiva, si tengo el fluido de Bingham o plástico ideal, yo tengo un valor de corte inicial y a partir de allí me comporto como fluido newtoniano. Por lo tanto, la viscosidad es constante e independiente del esfuerzo cortante o la velocidad de corte. Cualquiera de los dos acá podría ser tau o de Bx de I. Recordar que tau 0 es el límite de fluencia. Finalmente, de los dependientes del tiempo, tenemos los reopécticos, aumentan su viscosidad y resistencia al flujo, y los tixotrópicos disminuyen su viscosidad y resistencia al flujo. Estos son todos nombres, y acá lo tenemos. Para un tau constante, a medida que cambia el tiempo, yo estoy viendo que la viscosidad aumenta, y acá la viscosidad disminuye con el tiempo para un tau constante. Finalmente, los fluidos viscoelásticos, que son los más particulares, tienen propiedades viscosas y elásticas, y estos fluidos, ¿sí?, tienen una característica, tienen propiedades viscosas y elásticas. Si yo aplico un esfuerzo, se deforma. Si se aplica un esfuerzo, en realidad acá se aplica un esfuerzo, se deforma. Y las propiedades elásticas serían que si yo aplico un esfuerzo, recupera parte de la deformación, es decir, son aquellos fluidos que se deforman bajo un esfuerzo, pero recuperan, si yo dejo de aplicar el esfuerzo, recupera la forma inicial. Entonces, desde un instante cero, el material fluye de acuerdo a un modelo geológico, de forma que la tensión se relaja al aproximarse el material a una nueva posición de equilibrio. A un tiempo infinito, la tensión puede haberse relajado totalmente. Bueno, en realidad, no me interesa entrar en tantos detalles, ustedes lo pueden leer, pero sí pueden saber que los fluidos que se comportan de esta manera son las gelatinas, el helado, algunas masas tienen este tipo de comportamiento. Se deforman, pero luego vuelven a la forma inicial una vez que deja de hacer cierto esfuerzo. En fin, con esto y entendiendo cómo depende la viscosidad de las distintas propiedades, nos queda, vamos cerrando la clase, y entendemos que para los líquidos la viscosidad con la temperatura disminuye y porque tienen dilatación térmica, mientras que en los gases la viscosidad aumenta con la temperatura. Con la presión prácticamente no tiene influencia en los líquidos, y en los gases, recuerden que nosotros habíamos obtenido que la viscosidad no dependía de la presión, pero en los gases reales sí hay algún nivel de dependencia. Recuerden esto de que nosotros lo hicimos al análisis con la teoría cinética de los gases. Bien,
Con esto damos por terminada la clase esta de propiedades riológicas. Y como ven, es una temática que tiene mucha, digamos, influencia o tiene mucha aplicación en el campo de las industrias. Por supuesto que esto es el que se dedique a estudiar propiedades geológicas. Nosotros lo que vamos a hacer es directamente buscar en tablas y saber la viscosidad del fluido que necesitamos o evaluar cómo cambia la viscosidad de ese fluido con respecto a alguna propiedad, si tenemos que tener en cuenta la temperatura, eventualmente la presión, que sabemos que es lo que menos depende, y si realmente mis equipos van a tener que adecuarse para poder mover ese tipo de fluido por todo el circuito que tendríamos en nuestra planta industrial. Bueno, hasta la próxima clase. Muchas gracias.